Volviendo a la Biblia. El Señor les bendiga, estimados hermanos y amigos que me acompañan una vez más en esta ocasión para estudiar con respecto al tema de la Iglesia Bautista. En esta ocasión estaremos estudiando sobre la doctrina de la seguridad. Los bautistas enseñan que una vez salvo, no hay manera de perder la salvación. Ellos dicen que no se puede caer de la salvación. El bautista Norman Culpeper hizo famosa la frase que dice, salvos, siempre salvos. Sin embargo, a pesar de ser una frase famosa, no es un concepto bíblico. Pero aún así, los bautistas han hecho todo un sistema teológico de esa doctrina falsa. En el libro Fundamento y Práctica de Fe y Mensaje Bautista, Adolfo Robleto, en la página 40, escribió lo siguiente. Es Dios quien nos dio la salvación, y en su carácter, su palabra y su promesa, tenemos nosotros la seguridad de la salvación. Por lo tanto, la salvación no se pierde como argumentan algunos. Realmente es imposible que perdamos lo que Dios nos dio. ¿Escuchó con atención? Según este libro bautista, la salvación no se puede perder. De hecho, dicen que es imposible perderla. Las consecuencias espirituales y morales de esta doctrina de la seguridad son muy negativas. Si la salvación viene al momento de tener fe, entonces se puede decir que no hay necesidad de bautizarse. ¿Por qué? Porque su salvación ya está segura. Usted no necesita congregarse, su salvación está segura. Usted no necesita participar de la cena del Señor, su salvación ya está segura. Usted no necesita esforzarse en la santidad, su salvación está segura. Usted puede practicar toda clase de pecados, su salvación está segura. Usted puede ser un adúltero, su salvación está segura. Usted puede ser un borracho, su salvación está segura. ¿Es esto así? Recuerdo una ocasión que platicaba con unos jóvenes bautistas en el centro de la ciudad, y cuando abordamos este tema le pregunté, ¿me estás diciendo que la salvación no se puede perder? Él contestó, así es, la salvación no se puede perder. Entonces le pregunté, si yo soy salvo, y luego me voy al mundo, me hago un borracho, adúltero y fornicario, y nunca me arrepiento de la vida que llevé después de mi salvación, ¿no la pierdo? Y él me contestó muy seguro, no la pierdes. Entonces le dije, creo que usted está predicando mal, ya que debería decirle a los católicos, tengan fe en Jesucristo, reciban al Señor en su corazón, y una vez que sean salvos por medio de su fe en Jesucristo, entonces pueden volver a su religión, a sus imágenes. Después de todo, su salvación no la pueden perder. El joven se quedó callado y optaron por irse. A estas alturas, nos preguntamos, ¿cuál es el origen de esa doctrina falsa? Al buscar otra vez en la historia el origen de este error doctrinal, nos damos cuenta que otra vez fueron herejes los que predicaban esta doctrina. Fueron los herejes llamados gnósticos quienes predicaban con respecto a la seguridad de la salvación. Ellos enseñaban que una vez salvos no podemos perder la salvación. Siglos después, el teólogo católico San Agustín enseñó que los elegidos, aquellos que son predestinados para la salvación, no pueden perder su salvación de ninguna manera. Sin embargo, quien se hizo famoso por dar tanta propaganda a esta doctrina falsa fue Juan Calvino. En su libro Crisis en la Teología Contemporánea, Carlos Jiménez escribió lo siguiente. Las doctrinas de Juan Calvino son la perseverancia de los santos. Dios da a los creyentes el don de la perseverancia, de modo que aunque pequen, también se arrepentirán. Ningún elegido se perderá. De ahí salió la frase, una vez salvo, siempre salvo. Página 21. En la actualidad, además de los bautistas, muchos otros grupos evangélicos han enseñado esta herejía gnóstica. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre esta doctrina? Bueno, en contraste a esa doctrina falsa, Pablo exhorta a no satisfacer los deseos de la carne en Gálatas 5:16. Pero, ¿por qué hace Pablo tal exhortación? Esta pregunta es clave en nuestra discusión. ¿Por qué Pablo exhorta a no satisfacer los deseos de la carne? La respuesta bíblica es, porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Versículo 21.
Si practicamos el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la hechicería, la idolatría, las enemistades, los pleitos, los celos, la ira, la contienda, las disensiones, las herejías, las envidias, el homicidio, las borracheras, las orgías, etc., ¿heredaremos el reino de Dios? Sí, dicen los bautistas. Pero Pablo nos amonesta diciendo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es lo que dice la Biblia. Y aunque los bautistas digan que el que practica el pecado sí heredará el reino de Dios, Pablo dice exactamente lo contrario. También en la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 19 al 22, el apóstol dice: les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Note cómo este texto habla de ciertos cristianos que estaban siguiendo falsos maestros, los cuales recibirían como resultado de su insensatez la condenación. El texto está hablando de cristianos verdaderos, ya que en el versículo 20 se les identifica como los que se habían escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor. Pero estos, que habían escapado de las contaminaciones del mundo y que habían conocido al Señor, se enredaron nuevamente en las contaminaciones del mundo. Se volvieron atrás del santo mandamiento de Dios. Entonces su postrer estado viene a ser peor que el primero. Mejor, dice Pedro, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Note que ellos no solamente conocieron la verdad, sino que también la obedecieron y fueron liberados de la potestad de las tinieblas. Salieron del mundo, pero volvieron, se regresaron al mundo de donde habían salido. Su condición, su estado como cristianos era de salvación, pero volvieron a una condición de condenación, peor de la que tenían antes de conocer a Cristo. ¡Qué terrible! Después de haber tenido la libertad, después de haber tenido la salvación en sus manos, después de haber conocido el camino de Dios, volvieron atrás y perdieron estas bendiciones. ¿Cómo es entonces que la salvación no se puede perder, señores bautistas? También algunos cristianos en la provincia de Galacia habían caído de la gracia de Dios por seguir una doctrina falsa. En Gálatas capítulo 5, versículo 4, Pablo les dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Anteriormente, y como se puede implicar en el texto, ellos habían estado en la gracia, pero por tratar de justificarse en la ley, cayeron de la gracia. Los bautistas dicen que aquellos que se alejan de la verdad o del camino del Señor y caen de la gracia es porque nunca se convencieron de la verdad. Pero el texto de Gálatas 5:4 dice todo lo contrario. Si estos cristianos no hubieran estado en la gracia, entonces no podrían haber caído de ella. Pero la verdad es que estuvieron en la gracia y cayeron de ella, entonces la salvación sí se puede perder. ¿No perderán su salvación quienes practican el pecado? La Biblia dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hebreos 10, 26 y 27. Note que en esta advertencia se incluye Pablo. Dice: si pecaremos, nosotros, los cristianos, los que hemos recibido el conocimiento de la verdad, si pecaremos, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Esta advertencia sería absurda si no hay peligro de perder la salvación. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 al 12 escribió: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar,
y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si la salvación no se puede perder, entonces estas amonestaciones no tendrían razón de ser, no tendrían sentido, carecerían de lógica. Sin embargo, sabemos que estas palabras de Pablo tienen un propósito bien definido. Pablo dice que todo lo que sucedió en tiempos pasados con el pueblo de Dios está escrito como ejemplo para nosotros, para permanecer en la salvación que Dios nos ha dado. De otra manera, dice Pablo, si no obedecemos, si nos desviamos, si practicamos el pecado como aquellos, también pereceremos y no habrá salvación. En Romanos capítulo 11, versículos 17 al 22 dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿No es claro el texto, estimados amigos? ¿Acaso no perderán su salvación aquellos que no permanezcan en la bondad de Dios? Pablo responde diciendo que si no permaneces en la bondad de Dios, tú también serás cortado. En el Evangelio según Juan, capítulo 15, versículos 1 al 6, dice, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿No perderá su salvación aquel creyente que no permanece en Cristo? No, dicen los bautistas, pero Cristo dice, el que en mí no permanece será echado fuera. ¿Dónde terminará aquel que se ha echado fuera? Los echan en el fuego y arden. ¡Arden! ¿No es esto perder la salvación? A la luz de lo que dice la Biblia, es una necedad decir que no se puede perder la salvación. El mismo Pablo estaba consciente de la posibilidad y el peligro de perder su salvación. Es por esto que en la primera epístola a los Corintios, capítulo 9, versículos 26 y 27 escribió, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El mismo Pablo estaba consciente del peligro de caer,
y a causa de esto se esforzaba en agradar al Señor en su vida. De otra manera, él mismo sería eliminado. ¿No se puede perder la salvación? En el Evangelio según Juan, en el capítulo 8, en el versículo 51 dice: de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Tendrá segura su salvación aquel creyente que deje de guardar la palabra del Señor? De seguro no verá salvación, no verá vida, sino muerte. El texto claramente muestra que para no ver muerte es necesario guardar la palabra del Señor. Por tanto, ahí hay una condición para permanecer en la vida que Cristo da. Pero si no cumplimos con ella, si no guardamos su palabra, entonces sí veremos muerte. ¿No se puede perder la salvación? Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Estas palabras son dirigidas a los cristianos en la ciudad de Roma, a individuos que han experimentado la salvación, pero les advierte que si están viviendo o conformando sus vidas al pecado, morirán. Esta advertencia carecería de lógica y sería irracional al no haber peligro de perder la salvación. Es más, Pablo concluye diciendo que es necesario hacer morir las obras de la carne para obtener vida. De estas palabras se entiende que hay aquellos cristianos que no hacen morir las obras carnales. Ellos morirán. No hay vida, dice Pablo, para quienes siguen conformando su vida a las obras de la carne. Perderán el reino, perderán las bendiciones, los beneficios de haber nacido de nuevo, perderán su salvación y serán echados en el horno de fuego que es la condenación eterna. En la primera epístola a Timoteo capítulo 5 versículo 12, dice que hay hermanos que al quebrantar su primera fe, incurren, caen en condenación. Aquellos que dejan de seguir la paz y la santidad no verán al Señor y no alcanzarán su gracia. Hebreos capítulo 12 versículo 14. Todo creyente debe seguir, perseverar, permanecer en la paz y la santidad. De otra manera, aun cuando se lo prometan los bautistas, no llegará a ser bendecido por la gracia de Dios. ¿Acaso no perderán su salvación aquellos que se apartan y se van en pos de Satanás? 1 Timoteo 5:12. ¿Acaso no perderán su salvación aquellos cristianos que han caído y se han olvidado de su primer amor? Apocalipsis 2:4-5. ¿Acaso no perderán su salvación aquellos que desechen la fe y la buena conciencia, naufragando así en la fe? 1 Timoteo 1:19 y 20. ¿Acaso no pierden su salvación aquellos que se desvían de la fe? 1 Timoteo 4:1. ¿No la perderán aquellos cristianos que practican la hipocresía y la mentira? 1 Timoteo 4:2. ¿No la perderán aquellos que no tienen cuidado de la doctrina y de sí mismos? 1 Timoteo 4:16. ¿Acaso no perderán su salvación quienes aman al mundo? 2 Timoteo 4:10. ¿No se perderán aquellos cristianos que causan divisiones en la iglesia? Tito 3:10 y 11. ¿No perderán su salvación aquellos que descuidan la salvación? Hebreos 2:3. ¿Qué sucederá con aquellos que niegan a quien les rescató? 2 de Pedro 2:1. ¿Qué sucederá con aquellos que no esperaron al Señor en santa y piadosa manera de vivir? 2 epístola de Pedro capítulo 3 versículo 1. ¿Qué sucede con aquellos creyentes que tuercen las Escrituras? 2 epístola de Pedro 3:16. ¿No perderán su salvación aquellos que se extravían de la doctrina de Cristo? 2 epístola de Juan versículo 9. ¿No perderán su salvación aquellos que, siguiendo el ejemplo de algunos que salieron de Egipto, finalmente desconfían del Señor? Judas versículo 5. A pesar de que los bautistas insistan en que su falsa doctrina de la perseverancia de los santos es bíblica, nosotros podemos ver que fue Satanás quien inventó esa mentira. En Génesis capítulo 3 versículo 4, leemos que fue el diablo quien dijo a Eva: no moriréis. Él está diciendo: puedes desobedecer a Dios, puedes quebrantar su palabra, puedes ignorar sus instrucciones, no importa, no moriréis. Ese es el mensaje de los bautistas. No moriréis. Puedes pecar, puedes desobedecer a Dios con toda confianza. Finalmente, Él te va a mover al arrepentimiento. No moriréis. Esa es una mentira diabólica. Esta doctrina falsa de los bautistas se contradice directamente con otras doctrinas que ellos mismos practican. En el libro Fundamento y Práctica de Fe y Mensaje Bautista,
en la página 40, Adolfo Robleto dice que es imposible que un cristiano pierda su salvación. Sin embargo, en la página 39 se enseña todo lo contrario. Note bien lo que dice. El creyente salvo tiene dos responsabilidades que cumplir: la vigilancia y la perseverancia. ¿Por qué la vigilancia? Porque el creyente es atacado de 1000 maneras por el diablo, el mundo y la carne. ¿Escuchó con atención? Ahora pregunto, ¿de qué vale esta advertencia que hace Adolfo Robleto si mi salvación está segura? ¿Qué importa si somos atacados de 1000 maneras por el diablo, el mundo y la carne, si mi salvación está segura? Y también, ¿para qué soy atacado de 1000 maneras por el diablo, el mundo y la carne? ¿Acaso el diablo ignora lo que saben los bautistas, de que mi salvación está segura? El diablo es el ser más tonto del universo, ya que si mi salvación está segura, aún así tontamente nos ataca de 1000 maneras. ¿Puede usted notar lo absurdo y contradictorio que resulta la doctrina bautista? Al seguir leyendo en el libro bautista antes mencionado, y en la misma página dice lo siguiente: la otra responsabilidad es la perseverancia. Jesucristo dijo: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:13. Mientras no se llegue a la meta, no se puede cantar victoria. Pero otra vez, estimados hermanos y amigos, preguntamos aquí: si el creyente salvo no cumple con estas dos responsabilidades, ¿qué sucede con él? ¿Qué se implica en Mateo 24:13? ¿Qué pasa con aquellos creyentes que no perseveran hasta el fin? El libro bautista concluye diciendo: mientras no se llegue a la meta, no se puede cantar victoria. ¿Por qué no podemos cantar victoria? ¿Acaso habrá algo que me impida llegar a la meta? Según el libro bautista, sí, ya que si no soy vigilante y perseverante, no puedo llegar a la meta. ¿A qué conclusión llegamos con todo esto? Que a pesar de que es imposible que perdamos nuestra salvación, no podemos cantar victoria. ¿Cómo ve? De ahí la contradicción. ¡Qué absurda enseñanza! ¿Puede un cristiano perder su salvación? A la luz de la Biblia, la respuesta es positiva. Pobres aquellas personas que han creído esta doctrina falsa de los bautistas. ¿Qué debe hacer entonces aquella persona que ha caído? ¿Está condenado ya? Bueno, a pesar de que la salvación sí se pierde, las Escrituras muestran que aún hay esperanza para quienes han caído y no quieren seguir en esa condición pecaminosa. Usted puede arrepentirse de sus pecados y volver a la comunión con Dios. Si el cristiano puede perder su salvación, si practica el pecado, entonces ¿puede un hermano ser restaurado cuando ha caído en la práctica del pecado? Así es. Puede ser restaurado. En la Biblia, en Santiago 5, 19 y 20 dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. En este texto encontramos varias verdades importantes que tienen que ver con este tema. Primero, el texto enseña que un cristiano puede extraviarse y perder su alma eternamente. En segundo lugar, no se trata de un error que no afecta al destino del alma, sino de ser pecador nuevamente, destinado a la muerte del alma, es decir, la separación eterna de Dios, la perdición. En tercer lugar, este texto enseña que no solamente debemos permitir que un cristiano extraviado vuelva, sino que debemos hacer todo lo posible por rescatarlo. Y número 4, si un cristiano que ha caído en la práctica del pecado se arrepiente y vuelve al camino, es decir, la vida que Dios exige de sus hijos, es restaurado. Sus pecados son perdonados y tiene nuevamente la comunión con Dios, la salvación de su alma. Así que, estimados hermanos y amigos, hoy hemos aprendido a la luz de la Biblia que la doctrina falsa de los bautistas con respecto a la seguridad es una doctrina errónea, alejada de la Biblia. También hemos visto que si un hermano está practicando el pecado, debe arrepentirse por encontrarse en el peligro de perderse por la eternidad. Desde luego, debemos ayudarles a seguir adelante, pero ningún creyente pecador se librará de la condenación tan solo por recibir esa doctrina falsa de la seguridad
que predican las iglesias bautistas. Volviendo a la Biblia. Sin Cristo yo no tengo nada, sin Cristo no hay salvación, sin Cristo yo voy por la vida como barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptala hoy. Oh Cristo, con Él seguro estoy. Sin Cristo mi alma está muerta, sin Cristo esclavo soy yo. Sin Cristo no hay esperanza, mas con Él yo salvo soy. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy. Oh Cristo,